En este video daremos a conocer el recorrido del nervio radial, axilar, mediano, músculo cutáneo y cubital. Integrantes: Bárbara Jiménez, Natalie Torres, Natalie Pastén, Josefa Díaz, Ámbar Cortés y Danca Moreno, de la sección 301. Plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y la fosa axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios cervicales, la C5, C6, C7, C8 y T1. La conformación general de los plexos incluye raíces, troncos, fascículos y nervios periféricos. Los nervios periféricos originados del plexo son nervio radial, nervio axilar, nervio mediano, nervio musculocutáneo y nervio cubital. Nervio radial. El nervio radial se origina de las raíces C5, T1. Desde la axila pasa a la cara posterior del brazo para inervar el músculo tríceps, siguiendo el canal de torsión. Después se ubica anterior al epicondilio, donde se divide en una rama sensitiva anterior y una rama motora profunda, o nervio interóseo posterior que rodea el cuello del radio. El nervio se divide en las ramas superficiales y profundas inmediatamente proximal al borde superior de la capa superficial del músculo supinador, para inervar los extensores de la muñeca y los extensores de los dedos y el pulgar. Es el responsable de la sensibilidad de la cara posterior y lateral de brazo y antebrazo, dorso de la mano y de los 4 primeros dedos, y de la extensión y supinación de antebrazo, manos y dedos. Al independizarse de la división posterior del plexo braquial, pasa al ángulo brachioaxial, posterior a la arteria y seguidamente al canal espiral del húmero. Las distintas ramas y sus territorios de inervación muscular y cutánea. Axilar. El nervio axilar es un nervio raquídeo mixto que pertenece al plexo braquial. Es una rama terminal del fascículo posterior junto al nervio radial, en contacto con el músculo subescapular. Es un nervio que va destinado al hombro, no se dirige al brazo y pasa entre el deltoides y el húmero, rodeando el cuello de este junto a la arteria. Circunfleja posterior. Acarrea fibras de las secciones medulares C5 y C6. El nervio axilar discurre por el espacio cuadrangular junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Los límites del espacio cuadrangular son el borde inferior del redondo menor, borde superior del redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, así como el cuello quirúrgico del húmero lateralmente. De ahí la importancia clínica. Las lesiones del nervio axilar modifican la forma del hombro al producirse la parálisis del deltoide y se acompañan de pérdida de la sensibilidad de la piel de la parte superolateral del brazo, así como la incapacidad de levantar el brazo en abducción. Nervio mediano. El nervio mediano es un nervio raquídeo mixto proveniente del plexo braquial. Nace de 2 raíces, una del fascículo lateral y la otra del fascículo medial, que forman una V entre los cuales discurre la arteria axilar. Desciende por el borde interno del brazo junto a la arteria axilar. Cuando llega al compartimiento anterior del brazo, se sitúa
aplicado a la arteria braquial. En la muñeca se sitúa entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor. Pasa por debajo del ligamento anular del carpo y se sitúa debajo de la eminencia tenar. A nivel de la axila, el nervio mediano se relaciona con los músculos pectorales. Es la raíz interna del brazo del medio, cruza la arteria humeral por delante de la forma anterior de la arteria. Por eso, el mediano es conocido como nervio satélite de la arteria humeral. Entra luego en la fosa bicipital interna y cruza la arteria cubital para colocarse por debajo del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. En el carpo se sitúa sobre el tendón superficial flexor del dedo índice y se ramifica en sus 6 terminales. Nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo es un nervio raquídeo mixto que pertenece al plexo braquial. Tiene su origen en el tronco secundario anteroexterno con fibras derivadas del quinto y sexto pares cervical. Se originan en el fascículo lateral del plexo braquial C5, C7, sale de la cavidad axilar y perfora el músculo coracobraquial para situarse entre los músculos braquial y bíceps braquial. En el codo se hace superficial y da sus ramas sensitivas terminales. Nace por detrás del pectoral menor y fuera del nervio mediano y de arteria axilar. Cruza el tendón del subescapular y alcanza la cara interna del coracobraquial, al que perfora al salir de este músculo. Se coloca entre el bíceps y el braquial anterior y llega después al canal formado por un largo supinador y el bíceps. Ya en el pliegue del codo, perfora la arteria axilar. Cruza el tendón del subescapular y alcanza la cara interna del coracobraquial, al que perfora al salir de este músculo y se coloca entre el bíceps y el braquial anterior. Y llega después al canal formado por el largo supinador y el bíceps. Ya en el pliegue del codo, perfora la apeneurisis superficial haciéndose subcutáneo y va a distribuirse por la piel de la cara anteroexterna del antebrazo hasta la muñeca. Nervio cubital. El nervio cubital da sensación al dedo meñique y a la mitad del dedo anular. También controla la mayoría de los músculos pequeños de la mano que ayudan con los movimientos finos y algunos de los músculos más grandes del antebrazo que ayudan a la sujeción fuerte. Más allá del codo, el nervio cubital viaja debajo del músculo de la parte interior de su antebrazo y asa la mano del lado del palmar con el dedo meñique. A medida que el nervio entra a la mano, viaja por otro túnel, que es el canal guayón. El nervio ulnar se origina principalmente de las raíces espinales C7, C8 y T1, que forman el fascículo medial del plexo braquial. Esa fue nuestra explicación del recorrido del nervio radial, axilar, mediano, músculo cutáneo y cubital de nuestro grupo. Muchas gracias.